ya empieza a tomar cositas calientes. Vamos, Michael Roldán, con la historia de Omaira Sánchez, una niña que se convirtió en todo un ícono dentro de esta tragedia de Armero en Colombia. Estamos viendo justamente imágenes de esta pequeñita que el año 1985 tenía 13 años y estaba en su casa cuando empieza toda esta tragedia. De hecho, cuando hablábamos de, ¿cierto?, el día anterior, la lluvia, mezcla de ceniza, ella estaba en su casa con su papá, su hermano chico de 11 años, había una tía materna también que tenía un bebé de 1 año, estaban todos en la casa y antes de irse a dormir el papá decide cerrar la puerta como una forma, mira, como una forma de protección a la familia. Trancarla, cerrar la puerta bien cerrada para que todos estemos acá seguros, no nos pase nada. No entre el barro. Y claro, no entre la lluvia, estábamos hablando de lluvias muy fuertes, había agua, hasta ese momento no se pensaba en barro. Y luego ellos sienten una especie de explosión, esta explosión que habíamos hablado hace un rato en el primer bloque, y se dan cuenta que estaban los sedimentos, el barro, y no pudieron salir de su casa. En ese momento fallecieron todos los que estaban dentro de esa casa, menos la pequeña que estamos viendo en pantalla, menos Omaira, que quedó atrapada justamente en su casa, y el hermano chico, me corrigen, de 11 años. Quedó atrapada en su casa, quedó atrapada entre el barro, el sedimento. Empezaron los equipos de rescate, Juan Andrés Alfate, pero a tratar de rescatar a una niña de 13 años que estaba, según han dicho después, en posición como de arrodillada, de cuclilla. Sí. Sin ningún tipo de elemento. Ahí vamos a ver justamente un ejemplo, una gráfica de cómo habría estado justamente Omaira Sánchez atrapada durante aproximadamente 60 horas. Sí. Y estuvo luchando por su vida en una transmisión al mundo entero durante 60 horas, donde la prensa, en un acto que, bueno, esa época era distinto, pero un acto donde la entrevistaban, le preguntaban. Sí. Ya llegó un minuto en que la pequeñita empezó a sufrir delirio porque ya su salud no daba más cerca de las 60 horas, pero la entrevistaban. La fotografía que nosotros estábamos viendo hace un rato es de un fotógrafo francés que también fue muy cuestionado. Y él dijo, bueno, yo la saqué porque yo sentía que tenía que hacerlo para que así pudiesen llegar recursos económicos, pero es tremendo todo lo que pasa alrededor de ella. Esta es la prueba de que en realidad la ayuda que el gobierno decía que habían enviado a Armero nunca llegó en realidad. Así se supo, de hecho. Exacto, porque parte de sus rodillas están atrapadas con la estructura de la casa y los escombros que se vieron arrastrados por culpa de este aluvión, digámoslo así. Y ella, en otra de las fotografías y videos que hay, se le pueden ver que tiene los ojos inyectados negros, producto de la hipotermia, entre otras cosas. Ella le fue poquitas horas antes de fallecer, de hecho. Le ponían globitos con agua caliente dentro de lo que podían calentar para mantenerla, pero fueron 60 horas. En realidad, para que se entienda, hubo una transmisión de su muerte, digamos. O sea, eso fue lo que demostraron. Ahora, esto es bien bravo porque yo miraba esto y, como tú decías, la entrevistaban, a mí me llamaba la atención el aplomo de ella, así como muy tranquila y como aquí tengo fe, la esperanza, están haciendo todo lo que pueden. Yo no miraba esto porque decía, wow, qué terrible, pero la van a sacar. Cuando es una muerte muy terrible porque el agua como va subiendo de a poco y la ayuda, digamos, nunca fue suficiente, ella termina muriendo ahogada. Entonces uno veía esto porque decía, bueno, la van a sacar, ¿cómo no? O sea, por último, llegan a un extremo, pero la sacan de todas maneras y cobra otro poder la imagen que viste antes, cuando luego tienen la información de que ella murió. Es como, o sea, lo que yo vi era una condena lenta de 60 horas hasta que finalmente el agua termina tapándole todas las vías respiratorias a esta niña, de los cuales no fueron ni capaces, porque no funcionó, de colocarle un tubo en la boca para aún estando sumergida pudiese respirar. Todo falló, no tenían nada como construir ninguna cosa, no habían objetos. La única opción habría sido amputarle de alguna forma las piernas. Fíjate que eso consiguieron y lo trataron de hacer, no hubo caso. No, es que lo pensaron, pero si la amputaban, como no tenían ningún elemento, iba a terminar muriendo de una infección. Que me quedo con un punto, no sé si lo compartís, Monty, que tú decís, Alfate. Claro, cambia la forma en que se narró todo esto con el resultado. Se me vino de inmediato a la cabeza el tema de los mineros acá en Chile. También nosotros hoy día decimos qué transmisión más increíble, algo que se transmitió al mundo entero. ¿Por qué? Menos mal salió bien, porque en caso de fracasar, también habríamos sido testigos de cómo la prensa hace no tanto tiempo transmitía en vivo efectivamente la muerte de hombres.
cambia el resultado, por lo tanto cambia la visión con la que nosotros observamos el contar la historia. Eso es lo que yo siempre Ese es sentí un hasta riesgo ahora. que editorialmente además se corre. Tal vez acá hay otros elementos que tienen que ver con una niña de 13 años, qué tanto podía saber, pero efectivamente es tremendo. Dentro de todas las cosas que dijo, dentro de todas las entrevistas que se le hicieron, ella le envió un mensaje a su mamá que estaba en Bogotá. De hecho, no estaba en la casa en ese momento. Ella pensaba que iba a salir. Estaba preocupada también de una prueba que ella decía que tenía que dar de matemática. Revisemos las declaraciones que Omaira le entregaba a su mamá. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre. Qué dolor. El aplomo, yo insisto, de ella. Fíjense que después de las 60 horas, el 16 de noviembre, dicen que ella también un poco entiende, viendo, digamos, la desesperación de los adultos que trataban de brindarle algún tipo de ayuda. Y cuando sus ojitos se cierran para siempre, ella alcanza a decir, imagínate, en un pueblo que estamos hoy día hablando de una maldición, dice ella, el Señor me está esperando, es lo último que dice. Y de ahí, digamos, no emite más comentarios. Y finalmente, a los minutos después, ya no puede volver a respirar, digamos, porque ya tiene todos sus sistemas de ventilación bajo el agua. ¿Sabes qué? Lo vuelvo a ver esto y son de esas cosas que indudablemente a nadie se la pueden borrar. O sea, tú sabes exactamente quién es esta niña, qué fue lo que ocurrió con ella, porque esto está al borde de lo que se puede y no se puede mostrar. Ahora, resume y resta, yo creo que ella se convirtió, digamos, en un proceso de que las cosas tuvieron que cambiar en ese lugar de Colombia y en el país entero probablemente. Claro. Que una motobomba no llegara en una inundación es que más allá de que no llegara, el problema es que acá diciendo que llegó, diciendo que llegó. Eso, porque el gobierno, si te acordáis, Monte, el gobierno decía... Nosotros hemos prestado toda la ayuda, mandamos todos los elementos posibles, pero los elementos estaban, y a raíz del caso de Omaira, o sea, tuvo que morir una niña de 13 años para que salieran los rescatistas y decir, oye, déjense de mentir, acá no nos han mandado nada, esta niña murió, en 60 horas no pudimos hacer nada porque no teníamos ningún tipo de elemento. Entonces, aparte de descubrir que no llegaron las cosas, se descubrió, y la polémica ahí fue bastante potente, porque se descubrió que el gobierno estaba mintiendo, diciendo que estamos invirtiendo plata y recursos que jamás existieron. Exacto, doloroso, desgarrador, son imágenes que van a remecer siempre a quien vea. Pero se sigue construyendo en lugares donde no se debe. Pero además ese es un recuerdo vivo para las familias. Imagínate, ella 13 años, o sea, hoy día tendría, no sé, pues cercano a los 50 años. Le truncaste la vida. En ese momento también, mira cómo son las cosas, su madre estaba lejos, ni siquiera la pudo ayudar, ni siquiera se pudo despedir de ella. La gente tratando de ayudar como podía, con palas, ellos decían, tratábamos de sacar el agua, pero era imposible porque en la medida que sacábamos iba de vuelta entrando nueva agua, entonces... Y ayudar sin saber puede ser peor incluso, porque mueven los sedimentos. Exacto, y hoy día lo que pasa con la figura de Omaira Sánchez es que se convirtió en una especie de santa en la zona. Ella tiene un memorial, tiene una especie de animita en donde todo el mundo que va a la zona le pide favores, le reza, le deja sus placas en agradecimiento por favores concebidos. O sea, se convirtió en un ícono de resistencia, de lucha, de una niña que, a pesar de su corta edad, 13 años, estaba tremendamente lúcida, que es capaz de mandarle un mensaje a su madre. Y por otro lado también, imagínate la vida de esa madre que quedó viva, que perdió a su esposo, que perdió a su hija, que tiene que vivir el resto de sus días con esa imagen que además puede verla todos los días, porque quedó para el mundo. Y el relato de la madre también, ella cuando estaba en Bogotá, contaba esta historia, que ella pasó por fuera de un kiosco donde vendían diarios y ve en la portada la imagen de su hija. Y ella ahí dice, pero si esa es mi hija, le dice, dame el diario. Y lo agarra y con una desesperación de no saber en realidad. Y después la culpa, porque al final nadie tiene la culpa de esto. Pero como padres,
o como familiares, uno siempre cuando pasan tragedias dice, ¿por qué no estuve ahí? ¿Por qué me fui? ¿Por qué tuve que viajar? Es que pensaba que estaba ese muerta. remordimiento... Entonces recuperarla Claro. por la portada de un diario y volverla a perder. Sí. No sé, son muchas cosas las que pasan. Eso de perder a un niño, después recuperarlo, ver que efectivamente lo rescataron, estaba con vida, y después perderlo nuevamente, es una realidad que sucedió muchísimo en esta tragedia. Hay un montón de familias que sentían que a sus hijos los habían perdido, y por la prensa de repente veían, oye, pero si es mi hijo, a mi hijo, mi hermano chico, lo están rescatando, lo tengo que ir a buscar. Y hasta el día de hoy, después de, decimos la más, 30 y tantos años, 37 años, muchas gracias. Michael, el año que naciste. El año que nací, tienes toda la razón. Todavía no pueden reencontrarse con esos niños. Sí, y hay una búsqueda hasta el día de hoy. Bueno, hay una fundación Armando Armero justamente que trata de reconectar a los niños que fueron adoptados bajo, me van a perdonar, pero bajo lógicas y prácticas totalmente ilegales, porque jamás trataron de contactarse con sus familiares para decirle, oye, está tu hijo vivo, y hoy día hay tratar de hacer esos lazos, personas que fueron... No es un problema burocrático nomás, se habla de tráfico también. Yo creo que ahí hay tráfico por lo bajo, hay un tema económico y no de una familia poderosa. Yo creo que acá hay tema gubernamental que estuvo hecho tremendo. Hay muchas personas que fueron adoptadas en el extranjero que hoy día dicen, quiero conocer a quién era mi familia, porque probablemente mi mamá esté viva. Exactamente, hay un mural con respecto aproximadamente a los niños que murieron acá, se dice, 25.000 personas mínimo murieron acá, de los cuales 500 de los 8.000 niños habían. Ahí está ese memorial que le hicieron, obviamente, a los niños perdidos de Armero. Entiéndase que muchos de los cuerpos de ellos se recuperaron, otros no, y 137 al parecer quedaron vivos, y algunos de ellos se han reencontrado con su buena familia porque entraron en una trata de personas. Yo no sé qué pasó ahí realmente. Mira, ese es el memorial. Gran mural, claro. Y las caritas que están en negro son los niños que se ha confirmado con el tiempo que lamentablemente sí están fallecidos. Todas las otras caritas del otro, el memorial en sí, porque esto es como un afiche de ese, muchas gracias, dejémoslo, ahí sí se puede. Todas esas caritas que están en color, efectivamente son niños que probablemente fueron adoptados en el extranjero, en otros lados, y hoy día no se sabe dónde está su paradero. Hoy día tienen entre 30 y 40 años. Claro, porque la familia vio que los habían rescatado. No es que se dude si están muertos o vivos. La familia vio que los rescataron, lo vio a través de la prensa, donde la prensa sí tuvo un rol muy importante. Los vio a través de la prensa y nunca más tuvieron contacto. Entonces, esa es parte de la situación que pasa con Armero, que cruza entre la maldición y la negligencia gubernamental, pero de lleno, un drama social de aquellos. Y también la tecnología de la época que no permitía hacer los cruces como quizás se podrían hacer hoy día. No, pero eso es voluntad. Sí, pero claro, o sea, obviamente hubo mano hay negra de todas maneras. Ahora, fíjate que hoy por hoy siguen habiendo registros de unas cosas insólitas que siguen ocurriendo en Armero, pese a la visita del Papa, pero hay tumbas profanadas. Escúchame, póngame atención con esto. Hay personas de cultos satánicos y otros que practican brujería que tienen como centro neurálgico de sus prácticas Armero. Acuérdense que mucha gente quedó sepultada y decidieron convertir toda la calle principal en un cementerio para no moverlo, o sea, quedaron ahí mismo. Hay tumbas profanadas no solamente para robar las especias con que las personas fueron sepultadas en este momento de la tragedia, o porque después se les dio cristiana sepultura, sino porque retiran artículos óseos para hacer todo tipo de brujerías y hechicerías. Hay almas en pena, hay un montón de registros hechos por canales y editoriales de noticieros oficiales, y eso queremos compartir con ustedes a la vuelta de esta breve pausa comercial.